Bueno, para pasar a nuestra sesión académica, es para mí un placer presentar el día de hoy al doctor Enrique Pulido. Él es, pues, amigo de la mayoría de nosotros. Veo que hoy tuvimos mucha asistencia nueva. Te quieren tus maestros, tus compañeros, se nota. Y bueno, nos va a hablar un poquito de lo que él está haciendo en la ciudad de León. Él es egresado del Centro Médico Nacional de Occidente y es el encargado del capítulo de endurología en la T1 en León, Guanajuato. Ha hecho un trabajo extraordinario y nos viene a platicar de algo que a todos nos tiene emocionado. ¿Qué nos va a decir, no? Es hacer cirugía percutánea sin la necesidad del fluoroscopio. Entonces, gracias, doctor. Bienvenido a tu casa, que no tengo yo que decírtelo, lo estás viendo, ¿sí? Fuera gente de tu casa, bienvenido. Bueno, muy buenas noches, tengan todos ustedes. La verdad es para mí un gusto enorme estar aquí el día de hoy, aquí en esta ciudad, que es donde yo me formé como médico y como especialista en neurología. Y también muy contento de ver muchas caras conocidas el día de hoy. Pues hoy vamos a hablar de un tema que está teniendo cada vez más auge, que es el uso del ultrasonido para la cirugía percutánea. Aquí, bueno, pues hay que entender que el ultrasonido obviamente pues no es algo nuevo. Eh, la primera punción renal guiada por ultrasonido reportada en la literatura data de 1974, donde el doctor Jan Pedersen, que él era un radiólogo danés, utilizó este ultrasonido, que era un transductor que tenía un orificio en el centro que servía a modo de una guía para realizar la punción con una aguja muy similar a las que usamos actualmente, una guía de alambre y un tubo de nefrostomía de cola de cochino. Sí, entonces ahí él reportó pues este drenaje de un riñón hidronefrótico infectado con el uso de esta tecnología. Es una tecnología que es muy utilizada en países asiáticos. En China es muy usada, en otros países como Irán, y poco a poco ha ido ganando terreno en otras partes del mundo. Aquí en el continente americano, en Estados Unidos, el doctor Thomas Chi tiene muchísimos artículos reportados al respecto, donde él hace también el procedimiento totalmente guiado por ultrasonido. Ahora bien, pues para poder utilizar el ultrasonido y que nosotros podamos de una manera más fácil hacer tanto la punción como el resto de los pasos de la percutánea, es que nos familiaricemos con el equipo. Aquí pudieran levantar la mano, ¿quiénes de ustedes tienen un ultrasonido en su consultorio? La mayoría cuenta con un ultrasonido en el consultorio. Eso es de una gran ayuda, ya que el estar explorando riñones en la consulta nos va a servir para poder nosotros tener una buena calidad de imagen, para poder ver bien el riñón y para poder identificar la anatomía y estructuras que lo circundan. Sí, aquí es importante saber la configuración básica del ultrasonido. Obviamente, pues nosotros no somos radiólogos, nosotros no necesitamos saber para qué sirven todos los botones, pero sí necesitamos saber para qué sirven estas 5 configuraciones que vamos a ver a detalle más adelante. Otra cuestión importante y útil, los cursos. Nosotros en el hospital ya hemos tenido anteriormente cursos hands-on, donde los asistentes pues pueden practicar funcionando modelos. Aquí en el 2019 hicimos este curso donde nosotros utilizamos riñones de cerdo, a los cuales les canulamos el uréter para generar una distensión de las cavidades renales y perfundíamos el parénquima renal para que tuviera una buena, se viera bien en el ultrasonido. Este es un ejemplo de una imagen. Y pues practicar el ejercicio de poder nosotros alinear la aguja con el transductor para que la podamos ver y podamos hacer las punciones.
Sí, también es útil en estos cursos, pues que los asistentes aprendan a colocar el transductor de una manera que no haya interposición de las costillas, que veamos bien la imagen. Y este es otro modelo inanimado que usamos ahora en el curso de Cancún de la CAO, donde es un modelo de gelatina, una gelatina muy densa, donde en el interior poníamos diferentes objetivos, poníamos aceitunas y había que funcionar el centro de la aceituna y todo esto sirve pues para aprender a poder alinear la aguja con nuestro transductor. Entonces todo esto nos va a ir ayudando a que podamos realizar con éxito estos procedimientos. ¿Sí? Algo también muy útil es ver cirugías o videos de la técnica. De esto hay mucho material en el Vidurology, así como también en hay algunos videos en plataformas como YouTube. Cuestión importante, pues practicar, ya que conforme vayamos practicando y ganando experiencia, pues vamos a poder lograr hacer nuestras funciones de forma exitosa sin desesperarnos, porque sí puede ser algo frustrante que los primeros intentos que nosotros hagamos no sean exitosos. Ahora, ¿por qué utilizar el ultrasonido en la percutánea? Ahorita conforme avancemos vamos a ver que sí tiene varios beneficios. Aquí les pongo este trabajo del doctor Peter Alken. El doctor Peter Alken, como muchos sabemos, pues es de los padres de la nefrolitotomía percutánea. Y en este artículo que publicó en el 2021, referente a la punción, menciona que el principal beneficio de la utilización del ultrasonido en la percutánea, pues obviamente es reducir el uso de la radiación. Otras ventajas adicionales que describe es que podemos visualizar en tiempo real todo lo que circunda el riñón, como es órganos adyacentes, y podemos ver en tiempo real toda la trayectoria de la aguja. Entonces él menciona que es una tecnología que se debe que todo urólogo debe pues de dominar en su armamentario para pues poder tener acceso a las ventajas de utilizar esta tecnología. Ahora, el mes pasado, en el curso que tuvimos aquí, el doctor Jorge Gutiérrez presentó un caso de un paciente con una malformación anatómica muy compleja, donde él menciona que no había manera de funcionar el riñón de ese paciente si no fuese con el apoyo de un ultrasonido. Sí, él menciona que entre las ventajas que tiene el uso de este equipo, pues es que es un equipo que es muy fácilmente disponible, barato, portátil, no hay radiación. Y entre las principales ventajas es lo que mencionábamos hace un momento, visualizar en tiempo real la trayectoria de la aguja, seguro en cuanto a que vamos a evitar lesionar algún otro órgano y vamos a ver también que si se combina con el uso del Doppler Color, vamos a también poder evitar alguna potencial lesión vascular. Mencionábamos la ventaja obviamente más importante o lo que más nos interesa es que con esto vamos a minimizar el uso de la radiación. Aquí esto es importante porque si bien una sola cirugía es una baja dosis de radiación para el cirujano que se protege debidamente, 0.18 milisievert nada más, hay que recordar que los efectos de la radiación se van acumulando con el paso de los años. Entonces, si no adoptamos estrategias para minimizar el uso de la radiación, pues podemos tener alguna complicación de esto en el futuro. Algo también que esto es más seguro para el paciente. Aquí hay que recordar que la litiasis pues es una enfermedad que tiende mucho a la recurrencia. Son pacientes que muchos de ellos requieren de múltiples cirugías y múltiples estudios diagnósticos donde están expuestos a dosis altas de radiación durante su vida. Y el quitarles esa exposición a la radiación en la percutánea pues los va a beneficiar. También hay varios estudios que demuestran en cuanto a la exposición laboral para el médico, reportes de complicaciones por el uso de radiación como son cataratas, tumores malignos hematopoyéticos y del sistema nervioso central.
Incluso si nosotros hacemos únicamente la punción con el ultrasonido y el resto de los pasos de la cirugía percutánea la hacemos con fluoroscopía, vamos a lograr una reducción muy importante de la dosis de radiación. Esta es la configuración que nosotros usamos cuando hacemos la cirugía combinada. Dejamos el arco fijo, toda la cirugía a 15 grados descentrando la columna para que no haya interposición en cuanto a la búsqueda de delitos residuales. Y si lo hacemos de esa manera, nosotros encontramos que podemos lograr una reducción de un 75% de la dosis de la radiación, lo cual pues sí es una reducción muy significativa. Y aquí, como ven, primeros casos, pues sí, mucha dosis de radiación. Conforme se va ganando experiencia, vamos reduciendo de forma muy importante la dosis que utilizamos de fluoroscopía. Este otro trabajo de mini percutánea, publicado por el doctor Su, 450 pacientes de mini-perc. Ellos encontraron que cuando hacían la técnica combinada, punción con ultrasonido y dilatación con fluoroscopía, tenían una reducción del 62% de la dosis de radiación. La segunda ventaja que vamos a encontrar con esto es que vamos a poder visualizar en todo momento lo que circunda el riñón, ¿sí? Vamos a poder estar viendo el riñón, el vaso, la pleura para punciones de cáliz superior. Vamos a poder visualizar también el colon, donde el gas va a ser hiperecogénico, como vemos acá. Y vamos a estar viendo también el hígado. Entonces eso nos va a permitir que hagamos punciones seguras. Otra de las ventajas es que sí hay algunos litos que no son visibles a la fluoroscopía y los vamos a poder ver con el ultrasonido. Lo que les comentaba de la combinación con el uso del Doppler Color es que vamos a poder visualizar el flujo sanguíneo del riñón. Aquí la realidad es que la mayoría de expertos que hacen mucha percutánea con ultrasonido no utilizan el Doppler Color. Mencionan que realmente no es tan práctico usarlo, pero aquí el doctor Shi menciona en este trabajo que ellos encontraron una reducción muy importante en cuanto a la disminución de hemoglobina y sangrado del tracto, lo cual fue estadísticamente significativo. No sé si les ha pasado que hay ocasiones que ustedes hacen una punción a través de la papila y es una cirugía que está sangrando, ¿sí? Porque está sangrando si entré por la papila y son sangrados molestos que a veces no nos dejan trabajar de forma cómoda y eso nos lo puede explicar un poco este trabajo. ¿Sí? Entonces aquí, mira, quiero que vean, aquí está, por ejemplo, esta dilatación de los cálices del polo superior. Si teóricamente hacemos la punción por aquí, no hay ningún vaso sanguíneo. Pero aquí en este trabajo encontraron, por ejemplo, aquí si quisiéramos acceder aquí a este cáliz medio, aquí hay una arteria ectópica que justamente está en el centro de la papila. Entonces este va a ser un paciente que nos va a sangrar más. Aquí otro ejemplo. Aquí vemos una dilatación, se antoja para hacer la punción aquí, pero vemos que aquí hay una anomalía vascular, donde aquí también la zona de la papila está ocupada por una arteria. Sí, entonces ellos encontraron pues que el apoyarse con el Doppler Color sí nos puede beneficiar también de una reducción en el sangrado del paciente. Les platicaba hace un momento el caso que presentó el doctor Jorge Gutiérrez en el Congreso y es aquí donde vemos un ejemplo de eso, pacientes que tienen mucha malformación, pacientes con mielomeningocele o pacientes con algún otro tipo de malformaciones, donde por ejemplo aquí este lito coraliforme, aquí vemos bien cerca el vaso, el colon, tenemos ventanas muy pequeñas para poder hacer una punción segura y con el apoyo del ultrasonido pues se puede lograr acceder a estos riñones de una forma efectiva y segura, también muy útil para riñones trasplantados o riñones pélvicos.
Ahora vamos a pasar a ver cómo configurar el ultrasonido para tener una imagen de calidad. Aquí yo les pongo como ejemplo, pues que a veces cuando uno va a tomar una fotografía, pues uno busca que tengamos un buen ángulo para la foto, que tenga buena iluminación, eh, para que la foto nos salga bien, nos salga bonita y nos guste. Con el ultrasonido hay que hacer algo similar. Si bien es verdad que la mayoría de ultrasonidos que disponemos actualmente ya vienen con una opción preconfigurada para que podamos ver bien el riñón, sí es importante conocer las configuraciones porque sí hay pacientes que sí ameritan un tanto de ajustes para que logramos poder ver de forma mejor el riñón. Entonces, las configuraciones que debemos conocer son la frecuencia, las ganancias, la compensación de ganancias tiempo, el foco y el zoom o profundidad. Aquí la primera configuración es la frecuencia. La frecuencia, pues básicamente es que nosotros le digamos al ultrasonido a qué profundidad vamos a trabajar. Una frecuencia alta es para tejidos más superficiales, que nos puede funcionar bien para un niño o un paciente muy delgado, es en el caso 5 MHz. La mayoría de los pacientes los vamos a trabajar en 3.5 MHz y pacientes con obesidad, donde el riñón esté más profundo, pues vamos a utilizar 2 o 2.5 MHz, depende el ultrasonido. La segunda configuración es la profundidad. Aquí esta va en relación a que nosotros podamos aprovechar bien la pantalla de la máquina del ultrasonido. Si nosotros tenemos un riñón pequeño con poco zoom, pues nos va a costar más trabajo visualizar a dónde hacer la punción o estar monitoreando el avance de la aguja. Pero si ocupamos casi toda la pantalla con el riñón, pues nos va a facilitar el trabajo. Entonces, básicamente en eso consiste esta configuración. La tercera es el foco. El foco es una zona donde la máquina va a focalizar más la señal. Hay equipos que, como este beca, tiene un par de líneas. Todo esto de acá es el foco. Entonces ahí hay que poner el foco más o menos entre el parénquima y la cápsula renal, que es donde queremos ver bien la entrada de la aguja. Hay equipos que traen una sola flechita, entonces en la zona donde vamos a trabajar es donde hay que colocar el foco. En cuanto a las ganancias y las compensaciones de ganancia-tiempo, esto es ganancias totales, en donde la pantalla la vamos a configurar un gris que nos guste, que no sea ni demasiado blanco ni demasiado negro para que podamos ver el contraste de la aguja. Y las ganancias parciales es es muy poco, es muy sutil lo que hay que moverle. Si nosotros movemos mucho las ganancias parciales, puede que veamos demasiado blanco, demasiado negro y no vamos a poder ver, como comentábamos, el contraste de la aguja. Y la última configuración, que es también la que es menos utilizada, es el rango dinámico. El rango dinámico es como una diferencia que hace entre dos mismas imágenes el equipo de ultrasonido, donde a menor rango dinámico, la imagen se va a hacer un poquito más como biselada o pixeleada, y a un mayor rango dinámico es una imagen más nítida. Pero aquí el rango dinámico, si nosotros lo ponemos bajo, nos va a ayudar a visualizar mejor las zonas de hidronefrosis, que es a donde finalmente vamos a dirigir nuestra aguja. Entonces aquí yo les sugiero trabajar con un rango dinámico de 60, que aunque se pierde un poco de la calidad de la imagen, nos va a permitir ver mejor las zonas de hidronefrosis, que es a donde nosotros vamos a dirigir nuestra aguja. ¿Hasta acá alguna duda? Sí, sí, ahorita vamos a pasar para allá. Pero acá en la configuración, ¿todo bien? En cuanto a la técnica de punción, platicábamos ahorita un poquito con Paco.
Nosotros en el hospital tenemos este equipo de ultrasonido, es un BK, es un Flex Focus. La verdad es que es un ultrasonido de muy alta calidad que nos da una excelente calidad de imagen, pero sí es importante que sepan pues que no es necesario tener un ultrasonido tan avanzado para lograr hacer las funciones y el resto de procedimiento. Yo en lo personal he utilizado estos equipos. Este es un Sonoscape, este es un Minray y este es un ultrasonido Butterfly muy portátil que seguramente han visto algún amigo anestesiólogo o nefrólogo que tiene algún equipo de estos. Es un equipo que se conecta al iPad o al iPhone a otros celulares Android y la verdad es que da muy buena calidad de imagen. Obviamente estos dos de acá se ven mejor que un Butterfly, pero un Butterfly les va a permitir hacer las funciones también. Hay que utilizar un transductor convexo de 3.5 MHz. Y algo muy importante aquí es utilizar una aguja adecuada. Hay agujas que son ecogénicas, como estos dos ejemplos que yo les pongo y que yo en lo personal he utilizado. Estas agujas, por ejemplo, esta es una Ecotip de Cook, tiene orificios en su punta. Esos orificios tienen la función de que choque ahí la onda del ultrasonido y la punta se vuelva más hiperecogénica y la podemos ver mejor. Este es otro tipo de aguja. Esta es una aguja que tiene una muesca muy similar a las agujas de Trucut para biopsia. Y esta hace la función de que aquí queda atrapado aire y eso sirve también como una burbuja que la va a volver más hiperecogénica. Esta aguja se ve mucho mejor y facilita más la punción que esta de acá. ¿Sí? Entonces yo les sugiero más este otro tipo de aguja. Esa es marca Ceplu. Ceplu. Son chinas. Otro tip que usan los radiólogos, ellos dicen que con una hoja de bisturí a una aguja normal de las que no son ecogénicas, le hacen raspones a la punta, como grietitas y que eso ayuda también en caso de que no se dispusiera de alguna aguja de este otro tipo. En cuanto al posicionamiento del paciente, es muy similar a lo que se hace pues con la fluoroscopía. Aquí el colocar la bolsa de glicina de 3000 más o menos en esta posición nos ayuda a que el riñón se eleve un poco y que el riñón sea menos la distancia de la piel al riñón, facilitándonos la punción. También la colocación de cintas cuando hay panículo adiposo es de gran utilidad, como lo vamos a ver ahorita más adelante. Yo siempre hago un rastreo después de que coloco al paciente antes de lavarlo para darme una idea de cómo está la anatomía del riñón. Aquí, para poder ver todo el riñón y que no se les interponga la sombra de las costillas, es colocar el transductor paralelo a la 12ª costilla. Como se ve acá en el video, si yo lo giro, pues aquí mismo estoy viendo cómo se está atravesando la costilla y voy a ver una sombra acústica que me va a estar molestando y no nos va a dejar ver bien el procedimiento. Entonces hay que mantener el transductor paralelo a la 12ª costilla. Algo acá muy importante es que el transductor lo debemos de fijar con nuestra mano no dominante, que en mi caso pues es la mano izquierda, y el transductor hay que agarrarlo empujarlo con fuerza en el paciente, como si quisiéramos empujar al paciente con el transductor, para que de esa manera todo el tiempo tengamos una buena visualización del riñón. Posteriormente vamos a colocar un catéter de oclusión. Podemos utilizar un catéter de los de oclusión ureteropiélica como este de aquí. O también podemos utilizar algún balón de los que son para dilatación de uréter, que funciona también muy bien para obstruir y generar una distensión de las cavidades renales. Posteriormente colocamos una sonda Foley que dejamos ahí a gravedad para que la vejiga se esté vaciando. En cuanto a la orientación del transductor, pues para saber qué parte vamos a estar viendo con qué lado del transductor, es muy útil colocar un poquito de gel en uno de los extremos
Y ya vamos a ver, pues con el gel aquí, esta parte del transductor me va a estar viendo el polo inferior del riñón y la parte de acá me va a estar visualizando el polo superior del riñón. Sí, obviamente los equipos también tienen una función para que esto se invierta y esto viene en relación con las funciones que traen los equipos para acoplarles los accesorios metálicos de guías para biopsia. Sí, pero aquí de esta manera ustedes pueden ver qué parte van a estar viendo para no irse a equivocar y no suceda que nosotros creamos que la aguja la vamos a meter por acá y realmente la aguja viene acá por el otro lado. Entonces de esa manera nos vamos a orientar. Cuando tenemos un riñón que no está dilatado o que la dilatación es muy leve, nos va aquí a hacer es clave pues que nosotros generemos una distensión artificial de las cavidades renales con solución salina. Y la verdad es que casi todos los riñones se van a dilatar con esto. Hay un pequeño grupo de riñones que no se van a dilatar con la irrigación. Son riñones que son corales o corales incompletos. Esos riñones no sé por qué motivo, pero cuando los irrigamos no se dilatan. Y aquí, para que nosotros veamos hacia dónde funcionar, es muy útil la administración de furosemida, 40 miligramos, 15 minutos previos a la punción. Ahorita les voy a más adelante presentar un poquito más referente a eso. Y la técnica que yo utilizo es una técnica longitudinal. Hay otra técnica que es transversal, donde la aguja entra aquí a un lado del transductor. A mí me gusta más la longitudinal porque puedo ver en todo momento toda la trayectoria de la aguja desde la piel hasta el riñón. Entonces uno puede entrar en este sitio para poder funcionar hacia un cáliz inferior, un cáliz medio, y puede uno entrar en sentido opuesto para funcionar un cáliz superior. De lo que comentábamos del zoom en el ultrasonido, de la profundidad, el riñón lo debemos de tener más o menos como se ve aquí en esta imagen, para que nuestra punción no quede muy oblicua, que quede nuestra aguja unos 30, 45 grados. Si yo veo aquí nada más el polo inferior, ¿sí? Que yo viera aquí el polo inferior y que lo quisiera puncionar, mi punción va a quedar muy oblicua. Entonces ahí voy a tener dificultades de que luego va a ser difícil la dilatación y la nefroscopía porque me va a estorbar el glúteo o la cresta ilíaca del paciente. Sí, entonces cuando ustedes ubiquen el riñón, más o menos en el centro de la pantalla. Ahora, ya entrando un poco más de lleno a la técnica quirúrgica de la punción, se requieren de un par de habilidades. La primera habilidad, donde sirve mucho que se pongan a revisar los riñones en la consulta, es identificar el riñón y las estructuras perirenales de forma precisa. ¿Sí? Ver bien todos los límites de nuestro riñón, ver dónde está el hígado, el colon, y ya una vez que se distendieron las cavidades renales, pues ver los cálices inferiores, medios, superiores. ¿Sí? Esa es la primera habilidad que debemos de dominar para que podamos hacer la punción. Y la segunda habilidad, que sí es la que es más difícil de adquirir y que solamente pues con la práctica se va a lograr, es que nosotros coordinemos la aguja con el transductor. ¿Sí? Imagínense que el transductor emite un haz de luz. Entonces yo debo de llevar la aguja a ese haz de luz para poderla ver. Si yo intento llevar la luz a la aguja, no voy a lograr hacer la punción, porque ese es un error que cometemos cuando estamos iniciando con esto, que si no vemos la aguja, en automático movemos el transductor para buscarla y eso es un error. Si hacemos eso, la punción no va a ser exitosa. ¿Sí? Entonces, en el plano que entra el transductor, ahí va a ir la aguja. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, si yo tengo mi transductor así, la aguja va a entrar en este sentido hacia acá. Si yo tengo mi transductor hacia acá, un cáliz posterior, la aguja va a ir hacia acá. ¿Sí? O sea, ahí debemos de alinear la aguja con la dirección en la que estamos viendo al riñón, como vamos a ver aquí en el video.
¿Sí? Ahí la aguja va en la dirección del transductor y es por eso que la podemos ver aquí. Acá tenemos otro ejemplo. ¿Sí? Entonces, transductor paralelo a la 12ª costilla. El transductor se debe de mantener fijo con nuestra mano no dominante y ahí se queda el transductor, no lo debemos de mover. La aguja va a entrar a la mitad del transductor. Como ven ahí. Entonces ahí hacemos movimientos muy leves, no podemos mover hacia un lado y a otro la aguja. Recuerden que la aguja debe de ir a buscar al transductor y no al revés. ¿Sí? Entonces hacemos pequeños movimientos para poder ver la aguja y por acá la vamos a empezar a visualizar. Si ustedes aquí se fijan, aquí hay un ángulo como de unos 30 grados tal vez, y aquí va mi aguja. La aguja va para acá. Pero yo quiero llevar la aguja un poquito más hacia esta dirección. Entonces, yo ya no muevo la aguja ni para acá ni para acá. Yo lo que voy a hacer es mover la aguja en este sentido hacia acá, o en la manita, para que la aguja, en lugar de ir aquí, la reacomode y entre por acá. ¿Sí? Quedó más o menos, no sé, unos 45 grados y ahí ya vamos a ver cómo vamos a entrar ahí al cáliz que elegimos. Entonces, repasando, la mano no dominante fija el transductor y no lo mueve. Mientras que la mano dominante va a avanzar la aguja en la misma dirección del transductor. ¿Sí? Aquí podemos ver cómo otra de las ventajas del ultrasonido es que nos va a permitir elegir si queremos entrar por un cáliz anterior o por un cáliz posterior. ¿Sí? Entonces aquí nosotros, según la posición del transductor, vamos a ver, este es un cáliz anterior, la aguja incluso se ve un poquito hacia arriba, y esta de acá es una punción a un cáliz posterior, donde la aguja nos va a quedar horizontal o un poquito hacia abajo. Este diagrama es muy útil porque nos permite entender un poquito mejor lo que platicábamos. Está nuestro transductor, está el haz del ultrasonido. Si nosotros vamos en el mismo sentido, vamos a ver la aguja y la punción va a ser exitosa. Pero si nosotros la estamos moviendo y la dejamos de ver, pues vamos a tener una falla en la punción. Entonces, siguiendo todos estos principios, vamos a tener una punción exitosa, donde vamos a entrar a través de la papila, que es esta de aquí. Y lo podemos corroborar con la fluoroscopía, que es esta de acá. Pero si nosotros no nos alineamos bien, pues la punción va a ser fallida. Aquí el no visualizar la aguja es una cuestión de que la punción no va a quedar donde la queremos, o incluso si nosotros avanzamos la aguja sin ver, pues es peligroso porque pudiéramos llegar a lesionar algo. Entonces la aguja, si no la vemos, no avanza, no la debemos avanzar en el paciente. Sí, entonces aquí en este ejemplo, pues vemos acá que se mueve, no vemos claramente la aguja, vemos como que se mueve, como que está por ahí, pero ya después acá ya no la vemos, ¿sí?
está desalineada. Esta zona de aquí es la que queremos puncionar. Entonces, acá viene la aguja, pero aquí la intentamos reacomodar, pero al entrar acá la grasa perirenal ya no la vemos. Ahí se nos pierde. ¿Sí? Entonces, tomamos aquí en este ejemplo un rayo de fluoroscopía, pues vemos que estamos totalmente perdidos, totalmente desalineados con la zona que queremos puncionar. Entonces aquí es importante que siempre vean la aguja, no se imaginen como que ahí va la aguja, no intuyan que ahí va la aguja y voy a quedar y la sigan avanzando. Si no la ven, hay que realinear, hay que tal vez mover un poquito el transductor, hay que volver a puncionar. Y les digo, aquí la clave de la seguridad de la punción es que podamos visualizar toda la trayectoria de la aguja hasta el riñón. Existe un accesorio que también seguramente ya muchos conocen, que son las guías para la aguja, que es como este de aquí. Son accesorios metálicos que prácticamente todos los equipos de ultrasonido tienen. Aquí la cuestión es que pues también cada equipo, cada marca, cada modelo requiere de una guía diferente. Pero este aditamento es un accesorio que va a facilitar de forma muy importante el procedimiento. ¿Sí? Aquí vemos cómo va montada la guía metálica con su aguja. Y al apretar el botón ahí de guía para la biopsia, pues en su máquina de ultrasonido les va a aparecer esta línea punteada. Entonces, de las dos habilidades que platicábamos, que era identificar las estructuras del riñón y acomodar el transductor, la otra habilidad que consiste en alinear la aguja, pues nos la va a hacer en automático la guía. ¿Sí? Al usar la guía, nosotros nada más tenemos que saber a dónde queremos picar. Entonces, si yo quiero puncionar aquí, porque aquí es donde está la piedra, pues lo único que tengo que hacer es mover el transductor y fijarlo en donde pasa la línea punteada. Yo una vez que ubico, avanzamos la aguja y la aguja pasa exactamente por donde está la línea punteada. Sí, entonces esto pues sí facilita muchísimo el procedimiento y sí es una cuestión muy útil cuando se está iniciando pues en la transición de la fluoroscopía al ultrasonido. ¿Qué desventajas tiene la guía? Pues tiene desventajas de que es una angulación fija. Algunos equipos sí pueden mover tal vez 2 o 3 angulaciones diferentes. Pero al ser limitados los ángulos, pues puede suceder que nos puede estorbar una costilla o que no podamos hacer la punción. Por eso yo pienso que lo ideal pues sí es dominar también la técnica con mano alzada. Entonces, recapitulando, tenemos estas estrategias para poder hacer una punción exitosa. Configurar el ultrasonido para ver bien. Contar en primeros casos con la guía metálica. Usar una aguja adecuada para hacer la punción. Generar una distensión de las cavidades renales si es un riñón no dilatado. Y también muy útil practicar con modelos biológicos o inanimados. Sí, acá mis residentes tienen su gelatina y se ponen a practicar ahí y sí les ayuda mucho a facilitárseles el ejercicio de alinear la aguja con el transductor. Entonces, algo acá muy importante es no rendirse. Si en los primeros casos no se logra el éxito y hay que seguir intentando. El doctor Thomas Chi, en su estudio donde describe su experiencia con sus primeros casos, menciona que en los primeros 20 que él puncionó, en solamente el 30% la punción fue exitosa. En las demás se tuvo que ayudar de la fluoroscopía. Pero ya después de la punción número 20, tuvo un éxito de un 75 al 100%. Sí, acá en el trabajo que nosotros hicimos, el corte de nosotros fue de 15 casos.
Mientras que también ya está descrita la curva de aprendizaje para cuando se hace la percutánea totalmente guiada por ultrasonido, que es igual para la fluoroscopía de 60 casos, para tener una competencia y un tiempo quirúrgico igual al de un cirujano experimentado. Entonces comentábamos que hay dos situaciones que nos van a aumentar la complejidad de la punción, que es en riñones que no están dilatados y pacientes con obesidad. Aquí yo diría una obesidad mayor a un IMC de 35. Entonces, lo primero que hay que hacer pues es generar esa distensión de las cavidades renales con una irrigación de solución salina a través del catéter de oclusión. Si ustedes se fijan, aquí con la distensión ya se dilató el riñón, todo esto inicialmente no estaba dilatado. Con 10, 15 mililitros a lo mucho, en la gran mayoría de los casos, ustedes van a lograr una distensión de cavidades donde van a poder visualizar el sistema caliciar y a dónde dirigir la punción. Ahí hay que tener cuidado también de no estar irrigando en exceso para evitar alguna ruptura de algún fornix o aumentar el riesgo pues de bacteriemia o alguna otra complicación. Comentábamos que hay riñones que no se dilatan con la irrigación, son riñones que son corales completos o incompletos, y aquí es muy útil la furosemida. Aquí con la furosemida vamos a nosotros a poder visualizar una separación entre la piedra y la papila renal, y ahí es donde vamos a dirigir la punción. Aquí la recomendación es 40 miligramos de furosemida, 15 minutos previos a la punción para que se genere esa distensión de las cavidades renales. Mientras que en pacientes con obesidad, básicamente lo que nos va a ayudar va a ser el posicionamiento del paciente, cosa que pues también se hace de rutina cuando se usa la fluoroscopía para movilizar todo el panículo adiposo, como vemos en este caso. Aquí quiero mostrarles la tomografía de esta paciente. Sí, en la tomografía preoperatoria podemos ver aquí que hay una distancia de la piel al sistema calicial de 15.5 centímetros. Ya una vez que nosotros movilizamos a la paciente, la distancia que queda de la piel al sistema colector se reduce a 8.7 centímetros, ¿sí? A pesar de que es una paciente con mucha obesidad, la mayoría de esa obesidad pues está en el panículo adiposo y realmente no nos va a dificultar el hacer la punción. Ahora vamos a pasar a ver las técnicas de dilatación guiadas por ultrasonido. Aquí la primera de las técnicas es hacer una dilatación utilizando un balón dilatador. También una técnica muy utilizada pues en fluoroscopía. Aquí es el doctor Thomas Chi. Él es un urólogo que está en San Francisco, que tiene mucha experiencia con el ultrasonido, como yo les había comentado, donde él aquí hace una comparación de 138 pacientes dilatados con ultrasonido con este tipo de balón dilatador contra 38 pacientes que dilató con fluoroscopía, donde él menciona una tasa libre de delitos muy similar entre ambos grupos y también una tasa de complicaciones muy similar, describiendo él la seguridad de la técnica. Aquí en la dilatación nosotros podemos visualizar cuando el balón entra al riñón. ¿Qué otra cuestión que se puede hacer para evitar que el balón lo vayamos a introducir demasiado en el riñón es tomar una medida? Sí, aquí en este trabajo del doctor Su en el 2015, ellos hacen la punción y miden qué tanta longitud de punción fue de la aguja, marcan el balón dilatador y lo introducen hasta esa línea. Cuando el balón se infla con solución salina, vamos a observar una columna hipoecogénica y ahí vamos a ver que el balón está aquí adentro del riñón, ¿sí? Está el parénquima, aquí está la dilatación del riñón y ahí está el balón. Ya posteriormente se pasa a la camisa, donde la camisa, una manera de controlarla es que va a ir ocultando esta columna conforme va avanzando. Así también, pues, los balones, pues ya ven que hasta donde empieza la zona que se infla, pues hasta ahí es donde hay que avanzar la camisa del dilatador.
Esta cuestión de hacer todos los pasos de la percutánea con el ultrasonido no es algo nuevo. Aquí él es el doctor Li Xianxing, él está en China y él desde el 2003 describió una técnica de dilatación segura guiada por ultrasonido en 2 pasos. Él describió su técnica, paso 1, dilatar con faciales de 10 a 16 French. Y en esta camisa, Pellaway de 16 French hacía una nefroscopía con un ureteroscopio rígido para corroborar que estaba dentro de cavidades renales. Y una vez hecho eso, procedía a dilatar con dilatadores metálicos hasta 24 French. Él en el 2014 publica este trabajo donde tenía ya una experiencia de 8,025 casos operados con esta técnica, donde él comparaba los primeros 3,119 casos del 2004 al 2008 contra los 4,906 casos del 2009 al 2013. Una experiencia pues brutal. Allá en China es otro mundo. Él menciona que la mayoría de piedras que operó pues eran piedras complejas, litos corales. La mayoría resueltos con un tracto, un tiempo quirúrgico pues muy corto, 55 minutos, que conforme tuvo pues muchísima más experiencia se redujo a 40 minutos y la tasa libre de litos pues también muy buena, de un 85,6%, pero la cuestión más importante es que era una cirugía muy segura, porque aquí en su primer grupo de 3,119 pacientes, solamente 72 necesitaron transfusión de sangre, 13 lesión de pleura, 4 que convirtió a cirugía abierta solamente en el primer grupo y 15 que ocuparon embolización. Son porcentajes muy bajos de complicaciones y ninguno de sus pacientes tuvo alguna complicación de clave en 4 o 5, ningún paciente falleció, por lo que él menciona pues que es una cirugía muy segura y menciona también que los casos con anatomía compleja o de gran carga litiásica no contraindican el uso de esta técnica. Nosotros en el hospital pues estamos haciendo una técnica muy similar a la que les comentaba. Es una modificación que nosotros hicimos, que en lugar de el segundo paso de la dilatación, hacerlo con dilatadores metálicos, utilizo Amplats, porque los metálicos sí generan mucho reflejo, mucha interferencia al tratar de controlarlo con el ultrasonido. Para hacer esta técnica adicional a lo que nosotros utilizamos en la fluoroscopía, vamos a necesitar un ureteroscopio rígido. Vamos a requerir de unos dilatadores faciales 10, 12, 14 French y vamos a requerir de una camisa para mini tracto que sea plástica de 14 French, como esta que vemos acá. Hay varias marcas que hacen este tipo de camisas y eso nos va a permitir crear un mini tracto para poder hacer este tipo de dilatación de forma segura. Entonces, esta técnica de dilatación consigue en 2 pasos. El primer paso es confeccionar un mini tracto. Esa confección del mini tracto pues va a ser exactamente igual que si ustedes quisieran hacer una mini percutánea totalmente guiada con ultrasonido. Los pasos de seguridad, pues cuando puncionamos, forzosamente tenemos que obtener orina. Si la punción que hacemos no nos da orina, no debemos de seguir avanzando y hay que reacomodar la aguja o volver a puncionar. Sí, porque a veces en fluoroscopía, pues uno avanza la guía y si se va la guía con previamente hecha la pielografía, pues a veces uno avanza y sigue dilatando. Acá no, acá tenemos que obtener orina en la punción para seguir.
La segunda cuestión, tenemos que usar una guía extra rígida porque la guía extra rígida es más hiperecogénica y la vamos a poder visualizar mejor. Tenemos que medir la distancia del tracto desde la piel hasta el sistema colector y debemos de hacer un control con ultrasonido de la dilatación de 10, 12 y 14 French, ya que estos dilatadores van a ir ocultando la guía conforme los vamos introduciendo. Una vez dilatando hay que colocar la camisa de 14 French y hacer la mini nefroscopía anterógrada y posteriormente vamos a colocar un par de guías abocadas al uréter. Una va a ser para dejarla como seguridad y la otra para hacer nuestra dilatación definitiva. Posteriormente el segundo paso, que es ya la dilatación definitiva a 26 French, la vamos a hacer avanzando una antena de Alken, donde la punta, el balín de la antena de Alken la vamos a visualizar cómo entra al riñón y posteriormente vamos a avanzar el dilatador de Amplas 26 o 28 sobre la antena de Alken. Va a ir generando una sombra acústica a su avance. Y aquí la cuestión de seguridad más importante para que no vayamos a dilatar en exceso y no vayamos a generar alguna lesión renal es no dilatar excesivamente. Si nosotros solamente dilatamos 1 centímetro adicional a la distancia que quedó nuestro mini tracto, no vamos a lesionar nada. Y ese centímetro adicional es para que sea menos probable que la dilatación nos quede cortita y que tengamos que dilatar más. Pero este es un ejemplo de un paciente de 54 años, un paciente delgado con IMC de 25, con antecedente de una cirugía abierta de pielolitotomía 10 años previos. Esa es la tomografía, un lito coral incompleto. Posición del paciente. Ajustamos el ultrasonido para que tengamos una adecuada calidad de la imagen y procedemos a colocar el catéter ureteral y generar una distensión de las cavidades renales. Ahí visualizamos la anatomía del sistema calicial. Y procedemos a hacer la punción como lo platicábamos anteriormente. Entonces, ya una vez hecha la punción, el primer punto de seguridad es obtener orina. Sí, comentábamos, si no nos da orina, tenemos que volver a puncionar o reacomodar la aguja. Eso es lo que comentábamos de la guía. Utilizamos aquí una guía extra rígida, super stiff, donde, si se fijan, pues es una guía que es muy hiperecogénica, la podemos visualizar y sí podemos visualizar si el riñón tiene una buena dilatación, si la guía se enrolla hacia los cálices de acá o si vemos que incluso avanza en dirección hacia el uréter. Posterior a esto, tomamos la distancia de la piel al sistema calicial con el ultrasonido, tener un poquito más de seguridad de qué tanto avanzar los faciales, pero los faciales vamos a poder ver cómo al introducirlos van ocultando la guía, ¿sí? Entonces, ahí podemos ver hasta dónde introducirlo bajo el control con el ultrasonido. Entonces hacemos esta dilatación 10, 12, 14 French y posteriormente usamos la camisa plástica 14 French para confeccionar el mini tracto. Esta también va a ocultar la guía conforme avanza y la mayoría de los casos cuando entramos pues nos va a dar un poco de orina. Posteriormente con un ureteroscopio semirrígido vamos a hacer la nefrostomía de forma anterógrada, vamos a estar seguros de que estamos adentro del sistema calicial y vamos a colocar nuestras guías de seguridad. Sí, aquí en esta imagen anterior, ya una vez que colocamos nuestras dos guías, hay que avanzar la camisa plástica en la entrada al cáliz. Sí, ahí nosotros vamos a poder ver bien en dónde pues es urotelio y en dónde es parénquima para
tomar una medición más exacta de la longitud de nuestro tracto. Vemos esa distancia, que en este caso fueron 7 centímetros, y vamos a dilatar hasta 8 centímetros. Sacamos la camisa plástica de 14 French y vamos a individualizar nuestras dos guías, dejando una de seguridad durante toda la cirugía, y en la otra guía vamos a proceder a hacer la dilatación definitiva, que es el segundo paso de la dilatación. ¿Sí? Aquí se ve el balín de la antena de Alken, cómo entra al riñón. Y posteriormente pues vamos a ir avanzando el dilatador de Amplatz, que sí genera una sombra, pero como es muy grande, el dilatador, la verdad es que no alcanzamos a monitorear bien la entrada al riñón. Entonces ahí nos guiamos con la distancia que previamente medimos. Y si no dilatamos más de esa distancia, no vamos a tener ningún tipo de accidente. Y ya posteriormente avanzamos la camisa de Amplatz hasta la primera línea que viene marcada aquí en el dilatador, que es la que corresponde con la punta del dilatador de Amplatz. De esa manera, pues queda confeccionado ya el tracto estándar, que puede ser 26, 28 o incluso 30 French sin problema. Se procede a hacer los demás pasos de la nefroitotomía percutánea, fragmentación, extracción de fragmentos. Y posteriormente hacemos un escaneo con el ultrasonido buscando litos residuales. Aquí la verdad es que la mayoría de los litos sí se van a visualizar con el ultrasonido. Aquí hay un lito residual en un cáliz medio. El lito, cuando es residual, proyecta una sombra. Y vemos una distancia acá de mayor de 1 milímetro. Aquí hay que aprender a distinguir los artefactos, porque aquí a este riñón pues estuvo entrándole aire cuando trabajamos. Entonces, con el ultrasonido, ese aire sí se ve como una línea blanca en los cálices que nos pudiera llegar a confundir, pero no va a proyectar una sombra acústica de forma tan clara como un lito residual. Y una vez que lo identificamos, vamos a extraerlo con un nefroscopio, un cistoscopio flexible, y la dirección también en la mayoría de casos la podemos ver con el ultrasonido. Sí, aquí se ve cómo se mueve el cistoscopio a la zona donde está el hito residual, lo sacamos con una canastilla. Sí, aquí para aumentar la tasa libre de hito, como recomendación, al igual que cuando se usa la fluoroscopía, pues es apoyarnos de una nefroscopía ya sea anterógrada con un cistoscopio o idealmente de manera combinada con un ureteroscopio flexible, que es el que nos va a permitir entrar a todos los cálices y verificar que no haya diablitos residuales. Dejamos colocado un catéter doble J al final y pues damos por terminado el procedimiento. La mayoría de casos los hacemos tubeless. Es raro que tengamos que dejar sonda de nefrostomía. Aquí les quise poner este video de una super mini perc, también libre de radiación. Aquí ahorita vamos a ir viendo aquí la técnica, el video, hasta acá, perdón. Un lito único, cáliz inferior, nuestro equipo de Super Mini Perc. Aquí les quise poner este video para ver que es importante que hagamos primero la dilatación del mini tracto con el dilatador plástico, porque los que son metálicos, aunque sean de 14 French, no podemos monitorear de forma adecuada su entrada al riñón. Entonces, al igual que el ejemplo anterior, medimos distancia, identificamos el hito. Y procedemos ahorita a hacer la punción.
Ahí vamos a acceder a un cáliz medio. Tenemos la salida de orina. La guía extrarrígida. Vemos de forma clara cómo entra y pasa casi a la pelvis renal. Y visualizamos la dilatación del mini tracto con los dilatadores, como previamente vimos, 10, 12 y 14 French. Aquí sí dilatamos también con la plástica de 14, porque esa sí la podemos ver de forma clara con el ultrasonido. Si nosotros quisiéramos dilatar con la 14 del mini PERC, puede suceder que no veamos bien la punta y es mayor la probabilidad de que la dilatación nos quede corta o que se nos dificulte la dilatación. Entonces, aunque las dos son 14, siempre dilatamos también con el dilatador plástico. Y como ya está previamente dilatado con el dilatador plástico, pues ya después el dilatador de metal se puede avanzar de forma pues muy fácil, sin resistencia. Aquí también dejamos nuestras dos guías de seguridad. Dejamos una guía por afuera del dilatador durante todo el procedimiento y con la otra guía pues vamos a dilatar hacer la dilatación ya definitiva con el dilatador metálico. Aquí este equipo de Super Mini PERC, no sé si estén familiarizados con él, pero es un equipo que tiene la característica de que funciona con una bomba de irrigación que todo el tiempo está metiendo agua a presión, lo cual ayuda a que esa presión de agua atrape el hito y no haya tanto migración de fragmentos a otro sitio. Y la característica más importante es que todo el tiempo está trabajando con una succión. Todo el tiempo está aspirando los fragmentos, lo cual nos va a permitir con este tipo de equipo que la mayoría de las cirugías sean total tubeless, que no requieran de dejarle ningún tipo de doble J o de nefrostomía. Bueno, y otra ventaja de esto es que se pueden hacer cirugías de forma ambulatoria también, de forma segura. Ahora, para comenzar a la transición del uso del ultrasonido, pues se sugiere que seleccionemos al paciente adecuado. Un paciente ideal es un paciente con un riñón hidronefrótico y que sea un lito que no sea complejo, un lito único, piélico. En cuanto a la obesidad, en este estudio del doctor Chi mencionaban que el índice de masa corporal no se asociaba a una falla en el acceso o en la dilatación. Por lo cual podemos mencionar que la nefrolectomía percutánea libre de radiación es factible, es segura, tiene unos resultados equivalentes a cuando se utiliza la fluoroscopía en cuanto a términos de stone free y es reproducible, para lo cual pues sí hay que tener una experiencia previa con el ultrasonido. Aquí lo recomendable es que primero intentemos hacer todas las punciones guiadas con ultrasonido y hacer la dilatación con fluoroscopía. Ya una vez conforme se va ganando experiencia, pues las dilataciones, avanzar nuestros dilatadores faciales.
guiados con ultrasonido y ya posteriormente ir cada vez dejando de usar el fluoroscopio y tratar de hacer todo con el uso único del ultrasonido. Y en cuanto a la revisión de litros residuales, pues hay que combinar la angiografía ya sea anterógrada o retrógrada para aumentar nuestro stone free. Y pues aquí lo más importante, como en todas las cirugías y como en todo, pues es practicar, ya que la experiencia pues hace al maestro. ¿Verdad? Ya para terminar, no quiero dejar pasar la oportunidad porque creo que no te agradecí, ¿verdad, amigo? Agradecerte mucho por la invitación, sí, de verdad, me siento honrado. También a Alex por la invitación y pues a todo el equipo de Promedon Academy. Fue un placer. No sé si haya dudas, comentarios. Vamos a pasar a algunas dudas que hay aquí en el auditorio. Tenemos ya en Zoom un par de preguntas, pero quisiéramos primero saber si hay alguna duda. Fer. Muchas felicidades, Enrique Pulido, todo increíble la plática. Para tener una adecuada, todo esto nos lleva a que tengamos una imagen adecuada. La experiencia que he tenido yo para haciendo punciones percutáneas con ultrasonido es mantener el campo estéril, el tema del transductor, mantener el gel constantemente para que se vea adecuadamente. ¿Tú cómo mantienes el transductor de forma estéril sin que se merme o se afecte tu imagen? Sí, mira, ahí es buena pregunta. Fíjate que inicialmente lo que nosotros hacíamos era colocarle una membrana adhesiva al transductor, ¿sí? Nosotros, una funda de las que usamos en la paroscopía, cubrimos todo el transductor. Y a la membrana le poníamos gel y le poníamos un adhesivo, un pegadero de 10 centímetros. Funciona bien para la punción, pero conforme lo vas utilizando, el gel pues deja de estar ahí y genera interferencia. Actualmente, ya para hacer los pasos de la dilatación y no tener ese tipo de problemas, lo que hacemos es limpiar la membrana con un antiséptico. ¿Sí? Utilizamos un antiséptico para hacerle una ceba a la membrana, como lo hacemos al paciente, y no hemos tenido problemas de infección ni nada. Mantenemos una buena calidad de la imagen y pues de esa manera es lo recomendable. Pues la mayoría de ultrasonidos, los transductores se pueden meter a esterilizar. De hecho, en muchos centros esterilizan así como se esteriliza el equipo endoscópico, la endocámara y todo. Así lo hacen con el transductor. Acá por cuestiones del hospital sí se dificulta esa cuestión, pero con el método que te comento no hemos tenido problema. Gracias. Muy buena pregunta, Fer. Doctor Vázquez, bienvenido. Gracias. Enrique, pues felicidades como siempre. Muchas gracias, Sabes que maestro. te admiramos. Una pregunta con respecto a la posición. Sé que tu posición pues ya dominada es en posición supina. Pero ¿qué hay acerca de intentar en prono? Fíjese que en prono es más fácil controlar el transductor. Es más fácil mantener el transductor fijo encima del paciente que tenerlo de lado. Sí es más sencillo en prono esa parte, pero sí es, pues sí le vemos más ventajas a la posición de supino. Pero sí, o sea, el hecho de hacer la punción, mantener fijo el transductor y el ejercicio de alinear el transductor, yo pienso que es más fácil hacerlo en prono. En prono. Y sí he visto que se les facilita más a mis residentes hacerlo en prono que en supino por la cuestión del control del transductor. Es más fácil ponerlo sobre el paciente que de lado. ¿Puede ser que también te facilite más en los pacientes con sobrepeso? Bueno, no, ahí es lo que pasa que en estos pacientes la movilización del panículo adiposo, como les comentaba, es lo que realmente facilita
en cuanto a que disminuye la distancia. En el paciente con obesidad, la complejidad real es que se aumenta la distancia de la piel al riñón. Es más la longitud en la que debemos de vigilar la aguja. Entonces, al hacer movilizar ese panículo adiposo y acortar esa distancia, pues es prácticamente lo mismo que hacerlo en un paciente delgado, pues. En esos pacientes con obesidad en el panículo adiposo, porque también hay pacientes que tienen otro tipo de obesidad que ahí sí es más complejo y ahí sí no ayudarían tanto esas maniobras. Gracias. Yo tengo una duda. Yo veo que hay alguien que te está asistiendo ahí. Es difícil. Yo he intentado hacer punciones. Bueno, no, las hemos hecho, ¿no? Felicidades antes que nada, ¿eh? Oh, Raro que me apantallen en estos temas y hoy sí lo gracias. lograste sobrado. ¿Cómo manejas el tema del ayudante? Porque yo sé que, por ejemplo, a la hora que tienes una varilla de Sí. Alken Ajá. y vas a meter una camisa, ¿y quién agarra el eco? ¿O quién agarra la varilla? ¿O quién Sí. mete la camisa? Sí, el ayudante es muy importante. Yo lo que le digo allá a mi ayudante es que me mantenga fija la antena y que no deje que yo lo empuje, que me la mantenga fija. Y de esa manera no hemos tenido ningún problema. En cuanto a la dilatación, pues ahí el trabajo del ayudante es muy importante desde que esté sosteniendo la guía. Cuando avanzamos los dilatadores, ¿sí? Sostener la guía cerca al dilatador y mantenerla tensa para yo poder avanzar sin que yo esté empujando más la guía y por ahí vaya a perforar o algo. Y en lo del dilatador, que me lo sostenga para yo avanzar el Amplats de forma segura. Sí, pues no ha habido problema. ¿Alguna otra duda? Adelante. Gracias, buenas noches. Primero, pues felicitarlo por la exposición que nos hizo, la verdad muy interesante. A mí me queda una pregunta, la verdad no tengo nada de experiencia en eso, pero a veces al momento de hacer un ultrasonido, bueno, yo pensando, ¿hay alguna contraindicación? A lo mejor una cirugía previa, algo que limita la visibilidad y que diga, ¿sabe qué? De plano no es candidato. O realmente no, su experiencia es que no hay nada que interfiera, pues. No, en cuanto a cirugías previas, no, ¿eh? Cirugías previas no hay problema. Incluso sí he operado varios con cirugía previa y al hacer la dilatación no se incrementa tampoco la complejidad porque el hacer esa dilatación con el 14 French, el otro one shot del dilatador ya definitivo se va mucho más fácil que cuando hacemos un one shot típico. Entonces, en cuanto a la cirugía previa, no. Sí, aquí lo que aumenta la complejidad es un riñón que no genera distensión o dilatación. Sí, esa es la cuestión ahí. Básicamente, pacientes que tienen mielomeningocele o algo, sí, a veces es difícil encontrarles la ventana o acomodarlos, pero en cuanto a cirugías previas o En esos alguna riñones cuestión muy móviles, me decías que lo avanzas un centímetro, pero Sí, bueno, yo he visto sí. riñones que se van. Sí, y- ahí depende dónde funcionemos. Eso ya está descrito y hay una publicación de eso. Cuando hacemos la punción en un cáliz inferior, el riñón pues sí, se mueve mucho. El cáliz inferior se mueve mucho. Y sí puede haber hasta un 80% de probabilidades de que quedemos cortitos. Sí, que entremos y vemos las guías, pero a lo mejor se nos va a estar moviendo el riñón. La mayoría de casos, pues podemos introducir el nefroscopio y entrar. Pero aquí nosotros lo que estoy haciendo ahorita es, la mayoría de casos, acceder por un cáliz medio. El cáliz medio tiene muy poca movilidad del riñón. El cáliz medio va a ser muy poco probable que nos quede corta la dilatación y el cáliz medio nos va a hacer más sencillo en el primer paso de la dilatación que encontremos el uréter. Así como también nos va a dar un buen torque hacia arriba y hacia abajo. La verdad es que es muy noble en ese sentido el cáliz medio.
Pero sí, riñones muy móviles, sí, sí, se pueden ir mucho y sí hay que o dilatar un poco más o con el nefroscopio estar siguiendo la guía hasta que entremos al riñón. Nosotros lo detenemos, literalmente alguien pone una mano y Ok. uno estate quieto ahí a la hora de estar funcionando. Sí, porque Tenemos sí hay riñones ahí muy un móviles. saludo, creo, y una pregunta. Si A quiere ver. checarlo. Y si es un saludo. Una pregunta acá. Empezamos con Marcos esta. Bernal, ¿verdad? Sí, el doctor Marcos Bernal Pedraza pregunta, ¿cuáles serían las especificaciones mínimas necesarias de un aparato de ultrasonido para poder trabajar cómodamente? Sí, como comentábamos, el tener un buen equipo de ultrasonido pues es fundamental para poder hacer la punción. Aquí hay muchos equipos que son muy accesibles económicamente y que nos van a dar una buena imagen, como esos que les mostré de la marca Sonoscape, que son portátiles, o el Minray. Pero sí también hay algunos ultrasonidos que son muy baratos, chinos, algunos Wi-Fi que luego tienen un retardo en la imagen, que seguramente con eso se va a dificultar el procedimiento. Entonces, en cuanto a especificaciones mínimas, pues yo diría pues que sea un equipo que nos dé una calidad de imagen pues adecuada para poder hacer la punción. No sé si respondí la Sí, seguramente pregunta, pero sí. bueno. Va a ser difícil, Sí, ¿no? Hablar de marcas y todo. Sí, es hablar de marcas y otros temas, pero tal vez que no sea un equipo demasiado básico y con esos que les mostré pueden hacer los procedimientos sin problema. Y la otra pregunta Miguel García, ¿cómo realizas la cirugía en pacientes con riñones en herradura, posición y punción? Ahí, bueno, los riñones en herradura tenemos pues o se tenía pues la creencia de que eran riñones que solamente se podían abordar en prono. Ya posteriormente han salido varias publicaciones, el doctor Vicentini en Brasil, donde él menciona pues que es igual de seguro hacerlo en supino o en prono. Acá yo diría que el tener el ultrasonido, pudiéramos incluso hacer un rastreo tal vez en el consultorio y ver si ese riñón lo podemos abordar en supino con el ultrasonido o previo a la cirugía decidir la posición. Recordemos pues que son riñones donde hay que acceder por un cáliz superior o un cáliz medio, entonces yo creo que podemos tomar la decisión en cuanto entre el paciente a sala, haciéndole un rastreo y viendo si la posición de supina nos da una buena ventana para poder hacer la punción, que seguramente así va a ser. Ahí agregando un poquito, y salvo tu mejor opinión, nosotros lo que hacemos de repente es lateralizarlo un poquito más, cuando el cáliz va a ser muy Más posterior. posterior. Entonces, en vez de las bolsas o los tarugos que usamos, a lo mejor le damos Quede un poquito más. más de flanco. Bueno, pero sí, yo creo que pues sí ya está demostrado que se pueden abordar en posición de supino ese tipo de riñones. Pues parece que, no sé, acá hay otra duda. Felicidades por la plática, doctor. Gracias. Una duda respecto a la dilatación. ¿Es más frecuente la angulación de la guía durante la dilatación? Y si es así, ¿qué estrategias tiene para evitarla y para corregir la dilatación de la guía durante la dilatación? Ok, bueno, ahí la guía, la mayoría de las veces la vamos a poder ver que entra a la pelvis. Sí me ha sucedido un par de ocasiones donde la guía yo creí que se fue hacia la pelvis, pero se fue como por el ladito del fornix hacia la grasa. Entonces ahí uno monitorea la entrada del dilatador. Dejas tu camisa 14 French en donde se termina el parénquima y empieza teóricamente pues el cáliz. Y por medio de la nefroscopía anterógrada, buscar el urotelio o apoyarte de un poquito de azul de metileno para ver, para ver el camino correcto. Sí, ya una vez ubicando el camino correcto, pues vas a estar dentro de cavidades renales y ya tú reacomodas tus dos guías ya estando dentro de la pelvis renal
Pones tus 2 guías en uréter, la de seguridad y la guía con la que vas a dilatar. Pero sí puede pasar esa cuestión. Más que nada me ha pasado ya en retrospectiva, cuando la punción es muy oblicua. Muy oblicua puede pasar que la aguja entre al cáliz y que se pase un poquito y que la guía se puede ir por afuera del fornix, pero esa es la manera en la que lo he resuelto. Pues creo que no me queda más que agradecer nuevamente, doctor Pulido, por acompañarnos. Gracias. Y agradecerles a todos ustedes por la asistencia. Un par de anuncios nada más. El próximo jueves es nuestra sesión del colegio, ahí los esperamos. Y en nuestra siguiente sesión todavía no tenemos fecha, les podemos adelantar que vamos a hablar un poquito de nucleación de próstata y nada más, ¿va? Y aquí los esperamos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias.